Bienvenidos. Esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Estamos en una nueva sesión de Alto y Claro. Estamos con esta gran persona, este gran investigador, este gran historiador que es José Piñeiro Maceiras. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Bueno, esas alabanzas se aceptan por razones protocolarias, pero no por otra. No, no. Eso no son alabanzas, eso es la verdad. Quiero recordar a nuestros seguidores que José Piñeiro es el autor de La represión de Franco, un libro magnífico, Persecución y normativa en la España nacional. Es un libro que trata un tema muy delicado, muy complicado, pero muy mal abordado por casi todos los autores y que él, tras casi 30 años de investigación, nos ha descubierto lo que nadie sabía, con fuentes originales, yendo a lo que hay que ir, sin tergiversación ninguna. Es un libro modelo de verdad que yo recomiendo a todo el mundo que lo compra, porque independientemente de lo que podamos decir aquí, en ese libro se dicen muchísimas cosas más, poniendo cada cosa en su sitio, sin ocultar nada y tocando además todas las aristas. Yo te felicito por eso, no son alabanzas, Pepe, y también te doy las gracias porque nos estás aportando con tu tiempo pues una visión muy importante de algo tan difícil, tan complicado y hoy tan manipulado. Hoy vamos a entrar en un tema también, vamos a decir, peliagudo. Es qué ocurre cuando ya termina la guerra. Hemos ido viendo a lo largo de los 11 capítulos anteriores. Llega el 1 de abril, la victoria, 1939. ¿Qué ocurre entonces con todos los que de alguna manera tenían responsabilidades, todos los que habían cometido esos crímenes? ¿Qué ocurre además en esa retaguardia nacional, que es a lo que sobre todo diga tu libro, en comparación también con lo que había ocurrido en la otra, en la Frente Populista? Adelante, Pepe. Bueno, buenas tardes. La posguerra o el final de las hostilidades, pues naturalmente produce una serie de consecuencias de tipo penitenciario o de tipo penal con relación a los perdedores, ¿no? Lo que yo he intentado hacer aquí es intentar rescatar eh, esta cuestión histórica estas circunstancias históricas de la manipulación política que ha existido desde hace 40 o más años, Claro. 40 o 50 años, o incluso yo creo desde los años 60, incluso antes. Todo ello, ¿por qué? Porque realmente la manera mejor de abordar este tema, entiendo yo, es seguir la línea que nos marcó el general Salazar Larrazábal en su momento, cuando escribió el libro, publicó el libro sobre las pérdidas de la guerra del año 77, es decir, fijarse en los datos estadísticos. Y afortunadamente, para la posguerra sí hay datos estadísticos y contrastados, cosa que no ocurre o es más difícil encontrarlos para los primeros meses, para los primeros años de la guerra civil. Pero para la posguerra hay datos contrastados. Como ya hemos referido en otros capítulos, existen esos datos para los ejecutados, que son en torno a 14.000. Incluso que había Claro. que distinguir qué ejecuciones fueron realizadas derivadas de la guerra como consecuencia de delitos cometidos durante la guerra o de actos cometidos durante la guerra y qué sanciones de penas capitales fueron dictadas al socaire de las actividades de la guerrilla, de los bandoleros antifranquistas a partir de la terminación de la guerra, ¿no? Lo que aquí sucede, lo que hay que tener presente con relación a la materia que hoy estamos tratando es una cosa muy importante, es la regulación penitenciaria. Ajá. Esto es, yo hoy lo he repasado un poco el libro, porque ya, como sabes tú, esto prácticamente apenas lo toqué desde el 2006 o el 2008, entonces he tenido que repasarlo un poco para ver, pues bueno, para saber, pues no confundirme algún dato importante. Y yo creo que lo mejor que podemos decir a los televidentes o a los que nos estén escuchando es que lean el libro y simplemente con que repasen los cuadros estadísticos que exponemos en el libro, que son cerca de 70, Sí. tendrán una pues aproximación bastante exacta de lo que fue la guerra civil. Son las cifras, en definitiva, las que hablan de cómo fue esa represión. En primer lugar, hay que decir que el nivel de penados de encarcelados por la guerra pues fue bastante grande, como hemos dicho en otro capítulo. En el Claro. año 40 eran 250 o 260.000 y esto fue bajando a raíz, curiosamente, de 1940, ¿no? Hasta el punto que quiero hacer constar
En 1940 ya se establece la primera ley, curiosamente, con la terminación de la guerra, conmemoración del primer año de la terminación de la guerra, el 1 de abril de 1940, la primera norma por la cual se establece ya el sistema de sin libertad provisional. Se le atribuye y se le concede a todos aquellos que fueran condenados a delitos menores. Delitos menores se les da provisión de acciones. Pero desde el 41 hasta diciembre del 43, desde el 1 de abril hasta diciembre del 43, hay varios decretos y normas por los cuales se amplía el régimen de la libertad condicional o provisional. Ya. Hasta el punto que en 1943, en diciembre de 1943, ya se ponen en la calle por libertad condicional a que podían gozar de libertad condicional o provisional aquellas personas que fueron condenadas a 20 años y un día de cárcel. Con lo cual implicaba esto, suponía, teniendo en cuenta la legislación de guerra, que muchos de los delitos de rebelión militar que les condenaban a 20 años o a 20 años y un día, si tenían pues antecedentes o cualquier otra cosa o atenuantes, pues podían quedar libres en 1943. Ya. Hasta tal punto es así que el decreto que pone a todas estas personas en libertad es de octubre de 1945. Hay un indulto general para todos aquellos delitos cometidos con ocasión de la guerra civil. Todos son puestos en libertad, excepto aquellas personas que hubieran cometido delitos de sangre o delitos reprobables, teniendo en cuenta los criterios morales de la época, como eran pues violaciones, incendios en edificios públicos o religiosos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el decreto, que es de 1945 y que lo hago constar en el libro, en su preámbulo o en sus líneas fundamentales, hace constar expresamente que aplicando el sistema de redención de penas por el trabajo, así como libertad provisional y el sistema de revisión de penas, que es también de 1940, el 95% de las personas condenadas por la guerra civil ya estaban libres. Fíjate, oye, qué dato más importante, Pepe. Yo creo que es una cosa, yo además creo que es un récord, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, como tú bien dices, que ese volumen de 200 y pico mil al terminar la guerra, claro. 270.000 en 1940. Claro, pero fíjate que es que... Según el Instituto Nacional de Estadística. Claro, pero es que cuando se Todos los datos que rinde... yo utilizo, si me permites, Sí. prácticamente todos, están en el anuario estadístico de 1900, a partir de 1943. Es lamentable que muchos escritores e historiadores que han hablado sobre la posguerra y que lo quieren incluso hacer equilibrar con la Alemania de los campos de concentración, no hayan leído el Anuario Nacional de Estadística de 1943. Es que es algo de verdad para pedir la nacionalidad portuguesa, si me permites. Yo creo. Comentario famoso, ¿no? Es que están todos. Además, fíjate, yo cuando encontré aquello, dijo, pero este tesoro, cuando lo encontré yo hace más de 20 años, dijo, pero esto es increíble. Allí vienen los penados, los procesados, las redenciones de penas por el trabajo, los libertados por libertad condicional. Todo viene en el anuario estadístico desde 1943. Cada año todos vienen hasta el 47, 48, 50. Es decir, ahí está lo que es la guerra civil a nivel estadístico. Es decir, seguir el mismo criterio que nos enseñó el general Solana Larrazábal en su momento, pero aplicado al tema de la rendición, al tema de la guerra, de la liquidación de la guerra tras ello, ¿no? Yo creo que es una cosa, curiosamente. Pero además es que se crea ya en el año 38, como yo te puse de manifiesto, se crea el primer sistema, curiosamente, el Patronato Central para la Rendición de Penas por el Trabajo. Es exactamente de fecha una norma de 7 de octubre de 1968. Después, recién terminada la guerra, el 27 de abril de 1969, esto se pone bajo este organismo bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced como patrona de los cautivos. Bueno, lo que se hace ahí es una obra prácticamente para que si los datos conforman los datos estadísticos, es algo que nos deja pues asombrados. Y yo desde luego no sé cómo hay gente que está hablando de la guerra, pues bueno, es que se daban incluso reducción de penas por trabajo, no solo eran por el trabajo, que además eran satisfechos ese trabajo con relación conforme a lo que ganaba un bracero
O sea, un salario mínimo de un obrero de la época, ¿no? Que estaba en libertad, pues lógicamente los que trabajaban, los que rendían penas por trabajo, tenían un salario de ese calibre. Y este patronato de Nuestra Señora de Merced controlaba, lógicamente, que todo eso fuera regular, se hiciera de forma regular, así también como los expedientes para pedir la libertad provisional y lo que fuera, ¿no? Pero es que, curiosamente, este sistema, ideado por este organismo, permitía la rendición de penas de trabajo por actividades culturales y actividades. Joder, es que es una cosa, de verdad, es una cosa que asusta, que deja. Bueno, es que realmente lo tengo aquí, vamos a ver. Por conferencias, las personas que estudiaban se alfabetizaban, también, obtenían pues estas cosas. Días redimidos por esfuerzo intelectual en 1943, lo pongo en el libro. Por maestros auxiliares, 85.000 días redimidos. Por bibliotecarios, 12.000. Por lectores, 32.000. Por asistentes a clase de religión, 1.671.470 días redimidos. Por asistentes a clases para analfabetos, 478.000. Por asistentes a clase de cultura general, 2.191.000 días redimidos. Por asistentes a clases para cursos especiales, 379.000. Asistentes a clase para artes y oficios, 10.950 días redimidos. Por ser miembros de agrupaciones artísticas, de grupos de teatro, orquestas, foros y danzas, 358.000 días redimidos. Hombre, después de ver esto, es que no hay comentarios, de verdad, no hay comentarios, de verdad. Es que realmente, hombre, yo no sé cómo se ha podido escribir, hablar sobre la guerra bajo el odio, porque realmente. Claro. Vamos a decir más cifras porque para que los oyentes escuchen esto, que es verdaderamente lamentable. Bueno, además también se beneficiaba a las familias de los reclusos, se les beneficiaba a los hijos de reclusos, se les daban becas y dinero. El importe de la de la manutención de los presos en pesetas que pagaba el Estado, por ejemplo, en el año 43 fueron 11.179.000 pesetas. Se ponían los hijos de los penados podían acudir a establecimientos benéficos. Los hijos de reclusos en el año 43 fueron 10.675 que acudieron a establecimientos benéficos. Había también un régimen de sobrealimentación de presos y entrega en mano de pesetas. Por ejemplo, en 1943 el importe eran 7.947.000 pesetas. Asignación a familias de presos en cantidades de pesetas. En el 42, 10.871.000 pesetas. Y después el número de presos que redimieron penas durante el año, después ya del 44, internos 26.000 personas, en el 45 17.000 personas, incluso en el 50 11.000 personas. Hombre, yo creo que después de abrir estas cosas que nos vengan a hablar de una posguerra, la posguerra fue muy dura. Fue muy dura porque realmente se destrozó en el lado, sobre todo republicano, todos los sistemas de producción. El hecho más claro de eso es que en el lado de Franco, a pesar de ser una represión dura la que estoy aquí, había limitación, había pues los cronistas extranjeros, sobre todo británicos, hacen constar que aquí se vivía normalmente. O sea, la gente compraba, vivía, se alimentaba perfectamente, iba a la escuela sin ningún problema o al trabajo. Esto no ocurrió en el otro lado así. ¿Y qué sucede cuando cae Cataluña, cuando se conquista Levante, cuando se termina la guerra civil, que es la mitad de España, la más industrial, la más productiva, queda en manos de los nacionales, del ejército de Franco, pues se ven las grandes carencias y lo que había ocurrido allí, que había sido lógicamente un saqueo constante, como reflejan las estadísticas y los datos que obran la causa general, que fue un robo y un saqueo generalizado en todos los ámbitos. ¿Qué ocurre? Pues que el 13 de mayo de 1969 se tiene que poner, lógicamente, un régimen de racionamiento en España, cuando no había ocurrido en el lado nacional. ¿Por qué? Porque al incorporar todos esos ciudadanos, esas ciudades, esa población tan grande que había en la España republicana hasta finales de 1968, pues lógicamente se iba a producir un caos tremendo. Se iba a producir un caos tremendo. Y esas son las razones por las cuales se hace pues el famoso racionamiento. El famoso racionamiento que tampoco fue muy duro porque había que estudiar este racionamiento, pues el racionamiento que hubo en algunos sitios, en algunos países durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí había un racionamiento en cierta manera bueno, de cierta manera.
No, fíjate, vamos a ver, hay una cosa muy importante del racionamiento. El racionamiento en España, primero estamos en una España que quedó destrozada por completo, una España que ya venía con grandes problemas desde el siglo XIX, pero en la cartilla de racionamiento se quita oficialmente en el año 52, creo que es, pero ya desde el año 49 no se utilizaba. En cambio, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, hubo cartilla de racionamiento cuando termina la guerra en el 45 y duró hasta prácticamente el 55. Es decir, estamos hablando de la cartilla de racionamiento. Es que después de una guerra hay que aplicar una cartilla de racionamiento porque el país se ha quedado destruido. Pero tú estás dando unos datos importantísimos, José, que la gente desconoce. Es una pena porque, mira, cuando termina la guerra, el Ejército Nacional se hace con el Ejército del Frente Popular, 800.000 combatientes que de alguna manera hay que expurgar. Y resulta que ya Y queda que alimentar. ¿Eh? Y que alimentar, Y expurgar y que alimentar. alimentar, claro. Ese volumen de gente queda reducido por tus datos, que son importantísimos y que salen por primera vez a la luz, en 270.000. Es decir, que se han liberado directamente, prácticamente una vez hechos prisioneros, los han dejado ir a su casa a cerca de 500.000 de soldados y de personas. Por lo tanto, esa reducción es tremenda. Lo que tú me estás diciendo a mí, Pepe, y me parece magnífico, es que claro que hubo una justicia, porque lo que había ocurrido aquí era gravísimo. Pero lo que me estás diciendo tú, Pepe, con tu investigación, es que hubo una magnanimidad, una bondad, una generosidad con el vencido, que muchas veces los vencedores no han aplicado, como no lo aplicaron los aliados, por ejemplo, ahí están los datos, con los alemanes o con los italianos. ¿O no? No sé tú qué opinas de esto. Bueno, yo, como sabes, he estado varias veces en el Reino Unido y saqué mis conclusiones para hacer una comparación oportuna de lo que pasó allí. Pues mira, la gente no sabe que en el Reino Unido, cuando la situación fue muy difícil y lo que decía Winston Churchill de sangre, sudor y lágrimas fue verdad. Los niños ingleses de las grandes ciudades como Londres, Birmingham, etcétera, pues se refugiaron en el campo a cargo de los labradores y agricultores ingleses. Y se da la circunstancia de, fíjate hasta qué punto se llegó, que muchos niños, pues con 2, 3, 4, 5 años que fueron a Gales, por ejemplo, o Irlanda, eh, olvidaron hablar el inglés. Joder, Empezaron a hablar solo el madre galés mía. o el irlandés. Sí, 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 madre mía. Qué Yo, barbaridad. me lo comentaba a mí mucha gente en Londres cuando estuve, pues yo creo que fue en el año 98, hablando con gente, hablando de esas cosas. Sí, Son cosas que la sí. gente no sabe, pero ocurrieron. Entonces, lo que sucede aquí, lo primero que hay que tener en cuenta, que yo lo voy a contar con anécdotas, porque la gente que quiere estos detalles, pues tiene que adquirir el libro o ir a una biblioteca pública y leerlo. Pero Claro. vamos, es que para esto, para leerlo hay que tomarse, como hiciste tú, tu tiempo tranquilo en la sierra y digerir todo esto, porque esto para digerirlo puede ser bastante difícil. A algunas personas le puede entrar un cólico mental cuando dijeran todo Claro. esto, pero bueno, es verdad. Bueno, mi padre, como sabes, estuvo en Menorca, ¿no? En el Sí, año 39, recién terminada la guerra. sí. Y asistió y pues estuvo, yo lo dije en la presentación del libro, en un establecimiento militar que se dedicaba, pues, a otras cosas, a vigilar por un campo de concentración de penados que había allí. Claro. Pues se les dejaba bastante libertad, la verdad, bastante libertad. Y incluso para que veas cómo era el sistema, estoy hablando del año 39 en Menorca o 40, un sitio donde hubo una represión terrible a cargo de Barber, pero también de otros gobernadores, sobre todo socialistas, que dirigieron la isla y que le quieren echar las culpas solo a Barber, y Claro. ellos escurrir el bulto de que ellos no tuvieron. No, ellos fueron más responsables incluso que el Pedro Marqués Barber, mucho más Ah, responsables. Pero independientemente de ello, mi padre, las órdenes que tenía, eso lo comento en el libro, estaba en una oficina, pues en una oficina militar que se encargaba de inspeccionar o de instruir los expedientes militares para los juicios sumarísimos. Y claro. entonces, la orden que tenía de las autoridades militares, de los jueces militares, era que se mandasen, lógicamente, información, se pedía información a los sitios de los detenidos, o sea, a los soldados del Ejército Rojo, a las personas que habían estado en el lado republicano durante la guerra y que aparecían por Menorca, para ver quiénes eran y estaban en la cárcel y entonces estaban detenidos. A estas personas del año 40, porque fue cuando mi padre estuvo allí, ¿no? Entonces se pedían informes a las autoridades.
policiales y civiles de aquella época, al alcalde, a la falange, a la Guardia Civil, a la policía, etcétera, ¿no? Entonces, si los informes eran negativos, hablaban de que una persona, pues lógicamente, había participado en crímenes, en delitos, los militares, la orden que le daban a los soldados, decían, ustedes lo que hacen, rompen esos expedientes, esos informes malos y vuelven a pedir otros. Claro. Así hasta 3 veces. Fíjate. Y a la tercera vez Tremendo. los expedientes son iguales, es que esa persona se ha cometido eso. Entonces es cuando se instruye el procesamiento contra esa persona por un procedimiento militar de tipo sumarísimo o ordinario, realmente era sumarísimo. Claro. Quiere decir que hasta ahí se llegó. Incluso más, el militar este, que debía ser un capitán, un comandante, que se encargaba de inspeccionar o de instruir estos procedimientos, al cabo de un tiempo le dijo, bueno, mire, quemen todos los expedientes, sean malos. Si vienen a la tercera vez malos, no les hagan ni caso. Que vayan al proceso sin ningún tipo de expediente, porque si no, esto con lo que aparece hay que fusilar a mucha gente y nosotros no queremos hacer eso. Fíjate. Eso es. El hijo de mi padre, pues muchas veces me lo recordó y si eso a mi padre siempre le gustó esa isla. Y, pues, es una época muy buena y además, como tú sabes, allí ocurrieron cosas después de la guerra muy importantes. Pues una de las cosas que sucedieron fue esa, simplemente en el sentido, esto lo cuento en el libro, es de las únicas innovaciones que puse al final, que Romero, el editor, consideró oportuno ponerlo, porque además es un dato verídico, exacto, de cómo se actuaba. Y eso te estoy hablando del año 40, 41, nada más. Fíjate. Es una cosa que, fíjate, para que veas que es así. Entonces, el sistema de redención de penas por el trabajo fue una cosa fantástica. En este libro que yo llevé, que te lo enseñé yo cuando estuvimos en Madrid presentando el libro, dice que el sistema de redención de penas por el trabajo, que es del año 52 o 53, fue en su época único en el mundo. Ya. Fue único en el mundo. Y entonces, pues lógicamente se crearon talleres para enseñarles a las personas a trabajar. En el último año, en el 51 52, para que des cuenta, en jornales que se dieron a los presos fueron más de 6 millones de pesetas del año. Exactamente, te voy a decir qué año es, del año 53, del año 52. 6 millones. Claro. Y ya habían salido casi todos las personas que estaban en la cárcel, que habían sido pues por participar por oponerse al Ejército Nacional, etcétera, etcétera, que no tuvieran delitos de sangre. Incluso a la gente que estaban relacionados con delitos de sangre o con destrucciones o incendios contra iglesias, destrucción del patrimonio artístico, violaciones, pues lógicamente todavía se gastó el Estado dinero, se ha gastado dinero con ellos. Esto es una cosa que hay que tener. Bueno, pues yo creo... esto es lo que... Entonces, sobre la guerra, lo que se ha hablado, sobre la posguerra, para desprestigiar el régimen, fue la ley de responsabilidades políticas y después otra ley que fue la ley de responsabilidades políticas desde el 39, de febrero del 39, y después también la ley de represión de la masonería y el comunismo, que es creo que es del 40, y también la ley de seguridad del Estado, que es del 41. ¿no? Son las leyes que realmente... Bueno, esas leyes generalmente no son leyes penales, son leyes de tipo administrativo. Es un régimen sancionador. Es un régimen sancionador que hay que poner en relación, cuidado, que hay que poner en relación con la nueva ley esta que ha sacado el gobierno, esta ley de persecución del régimen de Franco, hay que tirarlo así, le llama memoria democrática, pero eso es un eufemismo, es una persecución del régimen de Franco o hablar del régimen de Franco. Es un eufemismo eso de memoria democrática, porque la memoria democrática también es del lado, si aquí hay partidos de derechas y de izquierdas que participan en las elecciones, pues también tiene memoria. Participan en una democracia, entonces esa memoria. Y lo que está intentando esa ley es destruir la memoria de esas personas. La memoria que tienen. Pues bueno, esta ley, podríamos hacer un parangón entre la ley de memoria democrática actual y la ley de responsabilidades políticas de 1979, con una cosa muy importante. En el año 42 se modifica la ley de responsabilidades políticas y, lógicamente, se deja ese sistema. Se había creado en el año 39 unos tipos de organismos que eran una especie de juzgados especiales de tipo provincial y regional. En esos juzgados, como digo en el libro, estaba pues un miembro de Falange, creo que era el Movimiento Nacional, no Falange, se llamaba. Cuando yo hablo Falange, en el 42 me refiero al Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional, miembros de la magistratura y también miembros del ejército. Pues en el 42
desaparecen estos juicios, estos jueces, estos juzgados provinciales y locales, regionales y provinciales, y quedan a sujeción o son tramitados los procedimientos de responsabilidades políticas por los juzgados civiles, los juzgados de primera instancia e instrucción, los juzgados civiles, ¿no? Y son ya solo autoridades judiciales las que se encargan de instruir estos procedimientos, ¿no? Lo que sí pasa en la ley 42 es que ya hay muchos sobreseimientos, se dan. Yo he visto incluso, analizado los sobreseimientos, y la mayoría de sobreseimientos lógicamente, a partir del 42, prácticamente la mayoría de procedimientos se extinguen, ¿no? Ya. Pero esto era un principio para hacerse responsabilidades a las personas que habían tenido, pues, participado en el movimiento, con las izquierdas, el movimiento subversivo, se contaba incluso desde el año 34, los que habían coadyuvado a la subversión en España hasta el alzamiento, etcétera, etcétera, y pues lógicamente se perseguía a los dirigentes, incluso locales, incluso a los militantes. Se habla de los militantes, yo esto lo hizo Serrano Suñer, ¿no? Claro. Pero, lógicamente, no los militantes de los sindicatos. Por ejemplo, mi padre, que pertenecía a la CNT, no fue perjudicado ni por ningún tipo de esta ley ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto cambia en el 42 muchísimo, pero ya en 39 se permiten supuestos para, en cierta manera, descargar la dureza de esta ley administrativa, como era haber participado en el movimiento, una retracción, si te retraías, por ejemplo, el tema de la masonería, si tú renunciabas a la masonería y habías contribuido o participado en la guerra, pues lógicamente no se tenían en cuenta o se aminoraban las sanciones que te podían poner, ¿no? Esto era lo que vería. Pues esto no ocurre ahora con la ley de memoria democrática, es decir, una persona que, por ejemplo, hable bien de Generalísimo, de Franco y de José Antonio, va a ser sancionado, pero no se le tiene en cuenta si, por ejemplo, lo que contribuyó a este sistema democrático, es decir, por ejemplo, en el caso mío, yo he participado, lo que son elecciones, he participado en la Junta Electoral de aquí del juzgado de Astorga, como persona independiente, y algunas veces, yo creo que dos, he estado en las elecciones como secretario una vez y como suplente, pues yo he hecho unos servicios para el régimen democrático español. A mí eso no se me va a contar. Como sí ocurría en el 39. En el 39, si tú habías ayudado al alzamiento, que fueras masón, con dinero, o bien sin propaganda, eso era un atenuante, incluso un eximente. Eso no ocurre ahora. O sea, estamos peor ahora que la Ley de Responsabilidades Políticas de 1969. Son unas leyes que hay que hacer la comparación de una con otras. Bueno, pues este sistema duro del 39, en el 42 prácticamente desaparece y, lógicamente, pues bueno, se hace una... por ejemplo, en el año 44, sobreseimientos, 16.000 casos, se devolvieron a los juzgados 3.600, sobreseimientos en el 42, 29.000 casos, fíjate, en el año 47 ya ha bajado tanto el sistema de incoación por responsables políticas que ya solo se sobreseen 2.655 casos. Pues esto no es una cosa muy dura, ¿no? Claro. Y lo mismo se puede hablar de la ley de la represión de la masonería y el comunismo. La masonería, por esa ley, como hemos visto, no tragó, le declaró la guerra a muerte a Franco. Y sobre todo eso es las normas que yo pues os pasé a vosotros, a Manrique, al coronel Manrique, que es muy bueno para que las analizase, que son normas que yo encontré en el expediente sobre la muerte, el homicidio de Calvo Sotelo, ¿no? Entonces, pues se ve que le declararon, yo creo que esas normas de la masonería egipciana son de esta época, esta norma de represión de la masonería y el comunismo a los masones les hizo mucho daño moral y se la han guardado. Se la han guardado, yo creo, al régimen de Franco hasta ahora. No sé si hasta ahora, pero eso no lo... Claro. Pues, Pepe, se nos va agotando el tiempo. Tenemos que abreviar. Es un tema interesantísimo, muy complicado. Nos has dado unos datos que, de verdad, yo creo que tiran por debajo todo lo mal que se ha escrito actualmente sobre este asunto tan delicado. Como tú bien dices, claro, se trata de una especie de propaganda, ¿no? De forma de hacer un daño. Bueno, yo diría, para completarlo, si tú me lo dices, es que después, como consecuencia del problema que hubo de abastecimientos en la posguerra, el régimen crea el régimen de fiscalía de tasas, es decir, para evitar que hubiera acaparaciones y para luchar contra el extraperlo, ¿no? Curiosamente, la persona que es sancionada con pena de muerte por este motivo
es Pérez de Cabo, que era un falangista de Orense, que incluso se da la circunstancia de que José Antonio le prologó un libro en el año Fíjate. 35 que se llamó Arriba España. Es decir, el Sí, sí. ejecutado por acaparar los alimentos de forma grave, fue Sí, sí. lógicamente fue un falangista. Eso también hay que saberlo. Y el mismo Raimundo Fernández Cuesta, en el año 1953, Claro. cuando se celebró el primer congreso de la Falange, él hizo constar que la única persona ejecutada, sancionada con pena de muerte por delitos económicos, era, pues, había sido un falangista y un falangista importante, Claro, que claro, había estado claro. en Claro, bueno, esa es la justicia. Pepe, dar a cada uno lo que se merece, al bueno el premio y al malo castigo, sea el quien sea. No, este hombre hizo buenos servicios preparando el alzamiento en la provincia de Orense, ¿eh? No era una Claro, persona no era un camisa nueva, era un camisa vieja que había hecho con muchos servicios. Y creo claro. fue uno de los fundadores de aquellos caballeros de Santiago a los que Ah, yo nos me hablaste. referí Sí, sí, exactamente de hablé. Y entonces, pues una persona que hizo buenos servicios, sí, sí. pero fue sancionado por eso. Y es que esas cosas, es que los delitos se persiguieron, la Fiscalía de Tasas las llevaban militares y, lógicamente, lo que trataban de analizar es que no hubiera acaparamientos ilícitos de productos porque los necesitaban la gente, Claro, naturalmente, claro, claro. y sobre todo la sociedad, la población, y sobre todo que los productos estuvieran, se hacían esos acaparamientos ilícitos ¿para qué? Para, como tenían unas tasas máximas y mínimas, que un producto alimenticio tenía que estar entre una tasa máxima y mínima el precio, al fallar, lógicamente, si no daban eso, no declaraban eso al Estado, por los servicios especiales de cereales que había, que era nacional, desde el año Claro, 37, con el Servicio Nacional del Trigo, pues claro, lógicamente vendían en el mercado negro productos como el pan, el azúcar, el aceite carísimos, y lógicamente las personas menos pudientes lo pasaban muy mal y morían de hambre. Hay personas que, por ejemplo, te puedo decir, hubo personas que en el año 39, 40, 41 murieron de hambre en España todavía. claro, Y algunas de frío. Yo tengo aquí algún caso de claro. haber muerto personas de frío, ¿no? Qué barbaridad. Aunque era un problema que existía en España muy grave Claro, y que, obviamente, pero se trató con instituciones de paliar. Dentro de los claro, límites que había en la guerra, pues después de eso. la guerra se trató de paliar. Claro, en un Eso momento. lo dice el Instituto Nacional Estadístico, no lo dice José Piñero Maceiras y lo dice la editorial ESE. Esos son datos que están en el Anuario Nacional de Estadística desde 1943 en adelante. Estos Claro, datos. pues le decimos a los historiadores tan listos que han escrito tan mal que vayan a verlo y que consulten, como tú has hecho, las fuentes originales. Pepe, se nos acaba el tiempo, no nos queda ya nada. Te damos otra vez de verdad las gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, primero por el libro, tu trabajo de investigación, por tu seriedad, por descubrir todos estos datos, porque yo creo que es una contribución a la verdadera historia de España y a la verdadera reconciliación, porque solo sobre la verdad es donde se hacen las reconciliaciones, cada uno asumiendo lo suyo, ¿no? De verdad, muchas gracias, Pepe, por esto y por todo el trabajo que has tenido. Y nada, un fuerte abrazo. Nos vemos. Igual, igualmente, hasta luego, hasta luego.